Bienvenidos a Acuerdos de Vida. Soy Manuel de Maya y este es un espacio donde reflexionamos juntos sobre las preguntas importantes de la vida. Cuestionamos esas reglas que muchas veces seguimos sin pensar y exploramos la manera de vivir en libertad. Hoy quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cómo afecta a nuestra paz interior tomarnos las cosas personalmente? A ver, seamos realistas. ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho algo que no nos gustó y nos hemos quedado dándole vueltas durante horas, semanas, meses? Que si por qué me habrá dicho eso, que si seguro que me lo dijo por envidia o peor aún, a lo mejor tiene razón y soy un desastre. Y así nos convertimos en prisioneros de nuestra propia mente. Lo que no nos damos cuenta es que la mayoría de las veces lo que la gente dice o hace no tiene nada que ver con nosotros. Ellos están lidiando con sus propias historias, sus inseguridades, sus demonios internos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como decía Eleanor Roosevelt, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. La paz interior empieza cuando entendemos esto y dejamos de cargar con el drama ajeno. Pero para entender mejor cómo romper este círculo, debemos explorar una pregunta que conecta con el origen del conflicto interno, con nuestro origen, en nuestro interior. ¿Somos el centro del universo o el ego nos ha engañado? El ego. Ese personaje que vive en nuestra mente y siempre quiere ser el protagonista de todas las películas. Según él, todo lo que pasa alrededor es sobre nosotros. ¿Te acuerdas de la última vez que alguien te ignoró y pensaste que lo hizo a propósito? Tal vez esa persona estaba preocupada porque dejó el horno encendido, porque tuvo una bronca con su jefe o de tú a saber. Pero nuestro ego nos hace creer que somos el universo, el centro del universo. Pero en realidad, cada quien está protagonizando su propia película, con sus propios conflictos, con sus propios tramas. Si conseguimos bajarle el volumen a ese ego, todo se vuelve mucho más sencillo. De hecho, como decía Mark Twain, no estoy tan preocupado por lo que los demás piensan de mí, porque ellos están demasiado ocupados preocupándose por lo que yo pienso de ellos. Realmente es un alivio, ¿verdad? Lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras creencias y nuestras experiencias aprendidas influyen en nuestra tendencia a tomarnos las cosas demasiado en serio. ¿A quién no le ha pasado? Tendríamos que preguntarnos, ¿nos han domesticado para sufrir? Sé que esto parece fuerte, ¿no? Pero tiene mucho de verdad. Desde pequeños nos han enseñado a cumplir expectativas, a ser buenos y a aceptar todo lo que nos dicen. A esto se le llama domesticación. Como si nuestra mente fuera un software que alguien programó. Y esa programación nos lleva a creer que tenemos que agradar, demostrar y encajar en una sociedad. Por ejemplo, si de niños nos dicen que los hombres no lloran o que hay que ser fuertes, creemos en esa idea. Y cada vez que sentimos tristeza, nos castigamos. Y claro que sufrimos. La buena noticia es que así como nos domesticaron, también podemos desdomesticarnos, desprogramarnos. Es cuestión de cuestionar esos acuerdos mentales que nos limitan. Es como darle un buen reinicio al sistema operativo, a tu ordenador. Al reconocer esto, también nos damos cuenta de que cada persona vive en su propia realidad. Lo que nos plantea una reflexión importante sobre los diferentes mundos internos que compartimos. ¿Sabíamos que cada persona vive en un sueño diferente? Imagínate que cada uno de nosotros
tiene una película en la cabeza. En tu película, tú eres el director, el productor y el actor principal. Todos los actores. Y lo mismo pasa con el resto de personas. Todos tienen su propio show, con sus dramas, villanos, héroes y tramas paralelas. Ahora, ¿qué pasa cuando creemos que alguien debería entender a la perfección lo que nosotros estamos viviendo o lo que nosotros vivimos? Es un caos total. Digamos que estás en una reunión y haces un comentario gracioso, que para ti es gracioso, pero nadie se ríe. Empiezas a pensar, no caes bien, cuando en realidad tal vez los demás estaban preocupados por llegar a tiempo a recoger a sus hijos del colegio o de alguna actividad. ¿Es como todo es relativo? La clave está en aceptar que cada uno vive su propio sueño. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos hacen sufrir, sino la interpretación que nosotros mismos hacemos de ellas. Cuando aceptamos esto, también aprendemos a protegernos mejor de ese, digamos, veneno emocional que otros proyectan sobre nosotros. Esto nos hace cuestionarnos cómo permitimos que los sentimientos ajenos afecten a nuestro propio bienestar emocional. ¿Estamos recogiendo el veneno emocional de otros sin darnos cuenta? A veces la gente nos lanza su veneno emocional y ni nos damos cuenta. Pueden ser críticas, comentarios sarcásticos o incluso esas miradas que parecen decirlo todo. El problema surge cuando recogemos ese veneno, lo hacemos nuestro y dejamos que nos afecte. Imagina que alguien en el trabajo te dice, pareces cansado. Tú, en lugar de, dejarlo pasar, empiezas a pensar, pero ¿cómo que cansado? ¿Es que me veo mal? ¿Estoy fallando en algo? Ahí está el truco. Esa persona tal vez simplemente tuvo un mal día y proyectó su propia fatiga en ti. Si no tomamos el veneno, no nos envenenamos. Así de simple. Pero dime, ¿qué estrategias podemos usar para protegernos mejor? ¿Queremos ser inmune a esas emociones negativas? ¿Sabes lo que es o te gustaría hacer a prueba de balas emocionalmente? No se trata de ser insensible, sino de desarrollar una especie de escudo invisible. ¿Y cómo funciona esto? Cuando alguien nos critica o nos insulta, en lugar de reaccionar, lo dejamos pasar como el viento. No es mi problema, es el tuyo, nos decimos. Esto no quiere decir que seamos robots, sino que dejemos de tomarnos todo de manera personal. Como si estuviéramos en un partido de fútbol y alguien nos grita desde la grada, eres un paquete. Si no le prestamos atención, seguimos concentrados en el juego. Pero si nos lo tomamos personalmente, ¿qué pasa? Nos desconcertamos, perdimos el control y, claro, acabamos metiendo gol en nuestra propia portería. En definitiva, la verdadera inmunidad emocional es, como decía Víctor Frank, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Ahí es donde reside nuestra auténtica libertad. Aún así, lograr esa inmunidad emocional no es fácil si nuestra mente está llena de tensiones internas. Esto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del caos mental que tenemos. ¿Por qué tu mente es un caos de voces contradictorias? ¿Nunca te ha pasado que una parte de ti quiere algo, pero la otra dice justo lo contrario? Como si lleváramos un grupo de debate dentro de nuestra cabeza. Un ejemplo clásico es cuando una parte de nosotros quiere salir a hacer ejercicio, pero otra nos convence de quedarnos en casa, en el sofá. Lo mismo ocurre cuando queremos ahorrar dinero, pero terminamos comprando algo de forma impulsiva.
Estas voces constantemente se contradicen, nos generan confusión y desgaste emocional. Por un lado tienes el yo responsable, que dice, no te comas ese helado. Y por otro está el yo goloso, que susurra, bueno, solo uno, no pasa nada. Es un caos total. A esto los toltecas lo llamaban mitote, que básicamente es un mercado ruidoso lleno de pensamientos dando vueltas. Este conflicto interno se forma por los acuerdos contradictorios que hemos ido acumulando. Es como tener un software lleno de errores. Pero hay una solución, es identificar esos acuerdos y empezar a reprogramarlos, a tomar decisión sobre ellos. Y poco a poco el mercado se calma y conseguimos claridad mental. Como decía Steve Jobs, la simplicidad es la máxima sofisticación. Hablando claro, menos ruido, más enfoque. Cuando logramos ese enfoque, también comenzamos a notar otros patrones en nuestra vida emocional. Nos damos cuenta de que muchas veces terminamos atrapados en una especie de círculo vicioso de sufrimiento. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Somos adictos al sufrimiento sin saberlo? Esta pregunta es como, yo no, ¿verdad? Pero igual es importante reconocerlo. Muchos de nosotros hemos desarrollado una especie de adicción al sufrimiento. Por ejemplo, cuando mantenemos relaciones tóxicas o aceptamos trabajos que nos amargan, algo en nuestro subconsciente está buscando ese malestar. Como si lleváramos un cartel invisible que dice, estoy dispuesto a tolerar el sufrimiento. Suena duro, pero es real. La razón es que, de alguna manera, hemos aprendido que el sufrimiento es normal o incluso necesario para sentir que merecemos algo bueno. Error. Tenemos que desaprender esa idea. ¿Cómo se sale de esto? Empezando a tomar decisiones que nos respeten y nos hagan sentir bien. Si alguien no nos trata con amor y con respeto, que se vaya. Al principio dolerá, pero después, como decía Beyoncé, gracias a Dios encontré lo bueno en la despedida. Ahora bien, muchas veces el obstáculo que nos impide tomar estas decisiones viene disfrazado. Y es el miedo, que es un maestro del disfraz, que aparece de distintas formas en nuestras emociones. Por eso tenemos que plantearnos la siguiente pregunta. ¿El miedo está controlando nuestras emociones? El miedo es un maestro del disfraz. A veces aparece como enfado, otras como tristeza, celos o incluso apatía. Por ejemplo, cuando discutimos con alguien, muchas veces el enfado es solo una reacción a un miedo más profundo. El miedo a ser rechazados, a no ser suficientes o a perder algo. Ahora, imagina cómo sería vivir sin miedo. Sentiríamos una calma constante, sin la tensión de estar siempre en alerta. Podríamos tomar decisiones con confianza, disfrutar del momento presente y dejar de preocuparnos por lo que dirán o si algo sale mal. Nuestra mente se despejaría, permitiendo que surjan ideas nuevas oportunidades que estaban ocultas tras el temor. La vida se transformaría en un espacio de paz y libertad. Todo cambiaría. No habría necesidad de discutir, de atacar o de defendernos. Seríamos más libres y, en consecuencia, más felices. Como decía Nelson Mandela, el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El miedo es normal, pero no debe ser el que lleve las riendas de nuestras vidas. Cuando empezamos a dominar este miedo, también nos damos cuenta, ¿no?, de cómo nuestras emociones dependen en gran medida de lo que pensamos que los demás esperan de nosotros.
Esto nos lleva a la siguiente pregunta fundamental. ¿Por qué necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos bien, para sentirnos valiosos? A veces vivimos como si nuestro valor dependiera de lo que los demás opinan o piensan. Si alguien nos alaba, subimos al cielo. Si nos critican, nos hundimos. ¿Pero por qué le damos tanto poder sobre nosotros a los demás? Es una locura. La realidad es que nadie puede darnos algo que ya tenemos. El verdadero trabajo está en aceptarnos tal y como somos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Cuando logramos esto, dejamos de buscar aprobación externa. Ya no necesitamos que alguien nos diga qué bien lo haces, porque ya lo sabemos. Como decía Lao Tse, el que se acepta a sí mismo es completamente invencible. Aceptar nuestra propia valía no es suficiente si no reconocemos también nuestra verdad personal. Esta verdad es el conjunto de nuestras experiencias, aprendizajes y acuerdos con la vida. Y aquí vamos con la siguiente pregunta. ¿Sabemos cuál es nuestra propia verdad personal? Cada uno de nosotros tiene su propia verdad, construida a partir de sus experiencias, sus aprendizajes y acuerdos con la vida. Sin embargo, muchas veces nos perdemos intentando encajar en la versión de la verdad que los demás esperan de nosotros. Un ejemplo. Pensemos en nuestras metas. A veces alguien nos puede decir que no es práctico estudiar eso. Sin embargo, solo nosotros sabemos el significado y la pasión que esas metas tienen en nuestra vida. Debemos confiar en nuestro propio camino. Cuando dejamos de necesitar que los demás validen nuestra verdad, automáticamente nos liberamos. Vivimos en paz, porque ya no buscamos convencer a nadie. Como decía Víctor Hugo, la suprema felicidad de la vida es saber que somos amados. Cuando aceptamos esta verdad, reconocemos que lo importante es nuestra relación con nosotros mismos. Y eso nos prepara para el siguiente paso, la siguiente reflexión. ¿Estamos dispuestos de verdad a cambiar nuestra vida practicando un solo acuerdo? ¿Cambiando un solo acuerdo? Okay. Aquí viene el truco mágico. El acuerdo de no tomarse nada personalmente es como una llave que abre muchas puertas. Al principio puede parecer complicado. ¿Cómo no vamos a tomarnos personalmente los comentarios de alguien cercano? Pero al final, como todo, la práctica hace al maestro. Piensa en esto. Cada vez que alguien te diga algo que te molesta, haz una pausa y pregúntate, ¿realmente esto es sobre nosotros? ¿Es sobre mí? ¿O es sobre ellos? ¿Sobre él o ella? Imagina que un familiar hace un comentario despectivo sobre tus elecciones en la vida. En lugar de reaccionar impulsivamente, podríamos detenernos, respirar y decir, reflexionar. ¿Este comentario refleja sus propios miedos y expectativas o es una crítica objetiva hacia nosotros, hacia mí? Este simple ejercicio nos ayuda a desactivar el impacto emocional de esas palabras. Si lo analizamos bien, casi siempre es lo primero. Prácticamente con este acuerdo reducimos el 75% del sufrimiento que cargamos. Menos drama, más calma. Es una inversión que yo creo que vale la pena. Lograr esta calma emocional nos acerca a un estado más profundo de libertad interna, donde no somos esclavos de las reacciones automáticas causa-efecto. ¿Qué tan cerca estamos de la libertad emocional, de esa libertad emocional? La libertad emocional es ese estado donde nada ni nadie puede sacarnos de nuestra paz interior. Es el resultado de haber trabajado en nuestras emociones, como cuando aprendemos a
a no dejarnos llevar por el miedo o a protegernos de ese veneno emocional del que hemos hablado, que otros proyectan sobre nosotros. Estas experiencias nos preparan para enfrentar las situaciones desde un lugar de calma, de equilibrio. Suena casi utópico, pero de verdad es alcanzable. No es que dejemos de sentir, sino que ya no reaccionamos de forma automática a todo lo que nos pasa. Si alguien nos insulta, no nos hundimos. En cambio pensamos, parece que esa persona tiene un mal día. Y seguimos adelante. Esto nos da un poder increíble. Como decía el Dalai Lama, la paz interior es el verdadero regalo. Cuando alcanzamos esa libertad, vivimos con el corazón abierto. Podemos amar sin miedo, decir lo que pensamos sin culpa y tomar decisiones desde la autenticidad. Es el estado de dicha al que todos aspiramos, donde aunque el mundo sea un caos, nosotros seguimos en calma. Por eso es importante tener claro esta pregunta. ¿Realmente estamos dispuestos a aplicar estas reflexiones en nuestro día a día? Pues si tu respuesta es sí, te digo que este es tu espacio. Escríbemelo en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Qué reflexiones te llevas de este vídeo? Comparte tus experiencias personales o no. Proponme acuerdos específicos que quieras que exploremos juntos en las próximas reflexiones o en los próximos vídeos. No olvides suscribirte, ya que has llegado hasta aquí, a Acuerdos de Vida, activar la campana para que no te pierdas ningún episodio. Pero sobre todo comparte este vídeo con quienes creas que pueden encontrar valor en estas reflexiones y que creas que pueden ser útiles a ellos. Aquí seguiremos construyendo un espacio para cuestionarnos, aprender y vivir con mayor libertad y con mayor autenticidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.